Bueno, hermanos, hemos estado ahora estudiando las doctrinas de la gracia. Esta semana corresponde la elección incondicional o la predestinación, que vendría siendo lo mismo. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, según la guía por la cual nos estamos guiando, de Bruce Stewart. Él muestra la elección incondicional desde el Evangelio de Juan. Ciertamente en otros libros de la Biblia se muestra esta elección incondicional o esta doctrina tan importante como la que estaremos viendo en esta mañana. Es una doctrina, hermanos, la cual ha causado mucha conmoción desde el momento que se hace visible ante las personas. De hecho, hay pastores, hombres, ministros de Dios, los cuales han llegado a odiar esta doctrina por lo difícil que es comprenderla. Es sumamente vital para la iglesia, pero a la vez es muy difícil de entenderla, muy difícil de explicar, porque estamos hablando de un Dios eterno, un Dios infinito, el cual trata con seres finitos, los cuales se les dificulta entender esto. Ese es básicamente lo que nos hace tan difícil comprender esta doctrina. Yo cuando estudiaba veía esto, es como para tener una idea. Yo quisiera que en esta mañana rompiéramos nuestra mente contadora. Tenemos una mente que busca de equivaler las cosas, bueno, esto es por esto, esto es por aquello, que rompiéramos nuestra mente en ese sentido y pensáramos en Dios, en ese Dios eterno que ha hecho algo a favor de nosotros. Pensemos en esta mañana de esa manera para tratar de comprender esto. Como les decía, yo cuando estudiaba esto veía, y es como si estamos en una empresa y muchos trabajadores, todos iguales, está el dueño y está el segundo al mando de dicha empresa y ellos hablan acerca de compartir sus beneficios, su dominio dentro de la empresa con algunos trabajadores. Es decir, ellos van a ser como nosotros dentro de la empresa, van a ser igual a nosotros. A veces es un poco difícil comprender esto, pero básicamente es lo que Dios quiere o ha hecho con los hombres pecadores como nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Yo le he colocado como título el mismo título que tiene, la elección incondicional. Lo he estructurado en dos partes, buscando la forma de que sea un poco sencillo de comprender. Y lo primero es elección, definir lo que es elección. Y lo segundo, incondicional. Es decir, el título lo fragmenté en dos partes con la finalidad de tratar de que sea un poco más claro. Ojalá y no sea un poco más confuso, pero lo hice de esa manera para que se pudiera entender un poco más. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, que sería nuestra primera estructura. Vamos a estar en el Evangelio de Juan en varios capítulos viendo lo que Dios ha hecho, porque esto no se trata de que nosotros estamos allí de alguna manera en primera posición, sino que Dios y las personas de la Trinidad son los que están jugando el papel en todo esto. Por eso quisiera que nuestras mentes las colocáramos a un lado y viéramos a las tres personas de la Trinidad trabajando en función de nosotros, pecadores, para tratar de comprenderlos a ellos en el trabajo que hicieron y que están haciendo a favor de toda la humanidad o de aquellos que ellos mencionan aquí. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Vamos a leer esos versículos. Esto sucede antes de que el Señor Jesucristo vaya a la crucifixión y es, como les decía, una conversación que tiene el Hijo con el Padre acerca de lo que ellos han planificado a favor del hombre. Por eso le colocaba ese ejemplo de esa empresa donde estaban esos trabajadores allí y los dueños de la empresa quieren que otros entren y sean como ellos dentro de la empresa. Algo así yo veía esta conversación del Señor con el Padre Celestial. Leemos versículo 6, dice el Señor:
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Es bastante interesante esta conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con su Padre Celestial acerca de nosotros, acerca de su iglesia, acerca de los apóstoles, porque no solo Jesús estaba pensando exclusivamente en los 12 apóstoles que estaban junto a Él en el momento que Él tiene esta conversación con el Padre, o esta oración básicamente. Él pensaba en los 12, pensaba en la iglesia, en el crecimiento que iba a tener la iglesia y aún en nuestros días. Todos nosotros estamos introducidos en esta oración. Por eso le decía que pensáramos en lo que ellos han hecho. Nos olvidemos un poco acerca de nuestras buenas obras, de lo que nosotros podemos hacer, de quizás yo vi que fulano se portó mal, porque él es elegido y quizás yo no. No pensemos en nada de eso, pensemos en lo que el Padre y el Hijo planificaron para nosotros. Y el Señor le dice, a su Padre le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es interesante cómo el Hijo le dice al Padre, esos hombres que tú me has dado, esos serán tuyos. Ellos han salido del mundo y tú me los has dado a mí. Y ellos, es mucho más interesante los que han hecho estos hombres, dice, ellos han guardado tu palabra. Allí, de una vez empezamos a ver cómo el Padre y el Hijo planificaron todo esto, y para de una vez estar en la posición que nosotros debemos estar, donde estábamos nosotros en el mundo, éramos del mundo, y el Padre del mundo nos ha sacado para colocarnos en las manos del Hijo, para que Él sea nuestro cuidador, para que Él sea el que finalice la obra que el Padre ha iniciado o ha planificado. Ciertamente yo le coloqué como título a esta primera estructura, la elección, y buscaba en un diccionario normal, secular, qué era una elección. Todos nosotros podemos ver qué es una elección. Es una votación o una selección de una persona. En nuestro mundo nosotros votamos quizás por un alcalde, un gobernador o un presidente. Ellos siempre presentan cosas buenas o que van a beneficiar la nación, el estado o el sitio que ellos van a gobernar. Y según nosotros vemos, entonces elegimos a una persona en específico. Eso para nosotros es una elección. Pero también vi algo bastante interesante en esto, y era que la elección también es una decisión de parte de la persona. Tomando en cuenta esto y viendo que Dios es el que ha hecho la elección, o Él es el que ha tomado la decisión, es decir, esta decisión que Dios ha tomado, según el Hijo, está mostrando aquí, porque Él tenía unos hombres y se los ha dado a Él los escogió, Él tomó la decisión acerca de esos hombres para dárselos a su Hijo, para que Él les mostrara acerca de la palabra de su Padre. Tomando en cuenta que Él tomó la decisión, es algo incuestionable esa decisión, porque la ha tomado el Padre Celestial, la ha tomado ese Dios todopoderoso que ha hecho todo el mundo, que nos ha creado a nosotros también. Él ha tomado la decisión de ese mundo que está lleno de hombres, tomar de allí una porción de ellos y dársela a su Hijo para que Él les muestre acerca de su palabra. ¿Y qué puede caracterizar a una persona que ha sido sacada de ese mundo? ¿Qué lo puede diferenciar de los demás que continúan allí? Él dice, ellos han guardado tu palabra.
Ellos tienen algo en particular. Ellos guardan la palabra de Dios. Y es allí donde de una vez nuestras mentes empiezan a pensar en por qué Dios toma esa determinación de escoger a ese pequeño grupo de ese mundo y no tomarlos a todos sencillamente. Esto es algo, hermanos, que está no solamente relacionado con este mundo físico, sino que anticipadamente, desde la eternidad, Dios ya había tomado esta decisión. Simplemente, para los días de nuestro Señor Jesucristo, estas cosas tuvieron su efecto. Por eso esta conversación surge y Él les dice, estos hombres que me has dado, ya yo he hecho el trabajo con ellos y ellos han reaccionado de manera positiva a lo que tú me has mandado a hacer con ellos. Yo les he mostrado tu palabra y ellos han guardado tu palabra. Pero pudiéramos hacernos preguntas, ¿pero por qué la humanidad entera no ha reaccionado ante eso? Y eso es ya la condición del hombre. Es lo que veíamos la semana pasada. Ese corazón contaminado, corrupto, no puede reaccionar ante la palabra de Dios. Y es allí donde el hombre se ve declinado a perderse. ¿Por qué? Porque su corazón no reacciona ante la palabra de Dios. Es imposible que él reaccione ante esta palabra. Vemos una cita así como la que el hermano leyó al inicio, donde hay una elección en Israel. Vemos que Dios escoge, hay dos niños, Dios escoge a uno, pero dice que antes que ellos estuvieran allí ya Dios había determinado. Por eso es que todo es anticipadamente. Antes que esos niños se formaran en el vientre, antes que esos niños nacieran, ya Dios estipuló lo que iba a suceder con esos dos niños. Lo mismo sucede con nosotros. Antes que nosotros llegásemos a este lugar, ya Dios lo había determinado, ya Dios lo había establecido. Simplemente que ahora es el cumplimiento de esto. Pero, hermano, yo quisiera saber si yo soy parte de esos hombres que el Padre le ha dado al Hijo. Si usted guarda la palabra de Dios, usted se va a ver conectado con esos hombres que están allí. Usted es parte de esos hombres. Si usted sencillamente no le importa absolutamente lo que es la palabra de Dios, entonces usted no está metido en ese paquete. Porque algo que caracteriza a estos hombres es que guardan la palabra de Dios. El Hijo nos ha dado la palabra, nos ha hablado acerca del Padre, nos ha mostrado lo que el Padre tiene planificado para cada uno de los que le siguen. Y hay que reaccionar en base a esto. Pero si nosotros no reaccionamos, entonces nosotros no pertenecemos a esa elección que Dios ha hecho. Por eso en ese sentido podemos nosotros entender quiénes son y quiénes no son parte de todo esto. Otra cosa, Dios siempre se ha mostrado en una elección o se ha visto en una elección. Dios escoge a David como rey. Isaí tenía varios hijos, le trajeron varios hijos al profeta para que él los ungiera. Él dijo, este no es, este no es, este no es, este sí. Derrame el aceite sobre él porque él será el rey de Israel. Vemos con Moisés, entonces no es algo meramente que Dios ha sido un ser que hace acepción de persona y simplemente, bueno, me gustas tú por lo que tú haces o X, no. Dios desde antes de la eternidad, y es al punto donde nuestras mentes deben llegar. ¿Cómo ese ser tan extraordinario, infinito, se fijó en mí para que yo guardara su palabra, para que yo estuviera a sus pies? Esta doctrina, más allá de que nos pueda confundir por el contenido tan profundo de ella, debe humillar nuestra vida. Debe llevarnos a los pies de Cristo y ver su grandeza ante nuestra debilidad, ante nuestro pecado, ante nuestras acciones pecaminosas, ante un Dios santo, puro y verdadero. Eso es lo que debe hacer esta doctrina con nuestras vidas. Dice el Señor Jesucristo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ciertamente, en el contexto donde se dicen estas palabras, todos los judíos dudaban acerca del Hijo,
Pero en este punto, estas eran creyentes ya genuinos, los que estaban con él, y él dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, Señor, ellos me han reconocido como tu hijo, ellos me han reconocido como tal. Ellos saben que yo he salido de ti. Ya no cabe la menor duda en sus corazones y en su vida. ¿Por qué Él dice estas cosas? Porque Él está a punto de dejarlos. Él está a punto de partir de este mundo y Él está mostrándole al Padre que esas personas están seguras en el nombre de Él. Porque cómo Jesús se les presenta a estos hombres, cómo Jesús convence a estos hombres en el nombre de Dios Padre. Jesús les muestra continuamente el nombre del Padre eterno y ellos confían en Él. Y en este punto Jesús le está diciendo a su Padre que estos hombres verdaderamente han creído, verdaderamente confían plenamente en la elección que Él ha hecho. Es decir, que no dudan absolutamente nada de lo que Él ha hecho. Dice el verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esto era lo que el Padre Celestial quería que el Hijo hiciera, y es lo que actualmente se quiere, que nosotros, como voceros del Evangelio, sigamos haciendo esto, sigamos mostrando al Padre ante los pecadores, porque no se sabe con exactitud quién es y quién no es, pero es necesario que ellos escuchen el Evangelio, escuchen la palabra de Dios para que esa palabra los convenza a ellos. Jesús dijo, yo les he hablado lo que tú me has dicho, y ellos han creído, Señor, ellos han creído a estas palabras, que yo he salido de ti porque tú me has enviado. Y es un desafío para nosotros hoy en día que nosotros nos comportemos como el Hijo, mostrándole al pecador su condición y mostrándole que el Padre eterno tiene un plan o tiene un propósito con esas vidas o con esas almas. Es un desafío para nosotros comportarnos como nuestro Señor Jesucristo se había comportado con el ministerio, con el trabajo que Él tenía. Entonces podemos pensar nosotros, ¿hemos nosotros cumplido como el Señor cumplió su ministerio? Porque predicar la palabra, exponer la palabra a un pecador es básicamente cumplir con ese mandato, propagar el Evangelio, mostrar el Evangelio para ver cuáles de ellos serán añadidos y cuáles no serán añadidos. Entonces podemos ver cómo el Padre ha hecho un trabajo extraordinario con lo que han sido colocado en sus manos y ellos han reconocido, ellos han sido confirmados por la elección del Padre de que ellos son parte del reino de Dios, que ellos son parte de ellos dos. Es una unidad que se ve allí bastante inconcebible para nuestras mentes, cómo nosotros, seres caídos, podemos entrar a una familia, a un núcleo tan perfecto, tan santo, tan íntimo, cómo nosotros podemos entrar allí y podemos entrar por lo que el Hijo nos ha ido enseñando o lo que el Hijo ha enseñado a los hombres acerca de la elección del Padre. También podemos ver que no solo Juan nos habla de este tipo de elección. Romanos 8:29, por ejemplo, nos habla de la elección también. Efesios 1:5 también nos habla. Efesios 1:11 también nos habla acerca de la elección incondicional o de la predestinación de nuestras almas. Estos pasajes nos muestran que la Escritura, en toda la Escritura, está la elección de Dios. Por eso, nosotros llegar y pararnos en un punto, quizás por no comprender, bueno, Señor, tú eres injusto porque a mí no me has elegido. Señor, ¿por qué tú actúas de esa manera? O quizás la Biblia está mal escrita, hay errores en ella. Podemos llegar a esa conclusión, podemos llegar a esa determinación por no entender esta doctrina. El Padre es totalmente justo, es totalmente santo, y Él ha escogido a los suyos para que estén con Él.
es algo, hermanos y amigos, que se escapa de nosotros. Solamente el Padre tiene dicha autoridad, solamente el Padre ha hecho esto. Vemos a Jesús, cómo Jesús tiene la misma autoridad que Él, pero vemos cómo en este punto Él dice: Padre, yo he hecho con ellos lo que tú me has mandado. Vemos que hay una línea allí en el orden de hacer las cosas. El Padre planifica y el Hijo ejecuta todas estas cosas. Lo segundo que nosotros podemos ver es cómo el Padre, cómo ese Padre muestra a aquellas personas que han sido parte de la elección, que han sido parte de lo que Dios ha planificado, cómo Dios les garantiza a ellos la elección, cómo les garantiza a ellos que esa vida eterna estará en ellos, y cómo Jesucristo se ha sacrificado por ellos. Quisiera que leyéramos en Juan capítulo 10, Juan 10, 11, hablando con respecto a lo que el Hijo, o la responsabilidad que tenía el Hijo para con aquellos que se le habían encomendado. Dice el verso 11 del capítulo 10: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos cómo Jesús asume totalmente la responsabilidad que tiene de otorgarles, de darle, de ganarle la vida eterna a aquellos hombres que han caído, o aquella responsabilidad que ha caído sobre Él. Y Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto haciendo referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo. Es decir, Él estaba totalmente responsabilizado con aquellas personas que el Padre le había encomendado. Por eso le decía: no pensemos en nosotros como tal, o no saquemos nuestras conclusiones, sino veamos la obra que ellos han hecho. Dice Jesús, en lo que es su obra, en lo que a Él le corresponde: yo soy el buen pastor, y yo voy a dar mi vida por las ovejas. Es bastante impresionante cómo nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente dispuesto a cumplir la voluntad del Padre hasta el final, incluso de dar su vida. El Evangelio de Juan se caracteriza mucho por mostrar la obra del Hijo en esta tierra a favor de los hombres. En todo el Evangelio de Juan vamos a ver palabras o declaraciones como esta, lo cual nos muestran a nosotros de que el Hijo siempre tuvo en su mente lo que debía hacer en base a los pecadores que el Padre le había encomendado. Luego nos muestra el versículo 17 y el versículo 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos cómo continúa la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, a favor del pecador que está en sus manos. Esto debe producir en nosotros confianza plena en la obra que ellos han hecho. El Padre escogió, y el Hijo se encarga totalmente de que esas almas que están en sus manos no se pierdan, que esas almas que Él se le han confiado, ninguno de ellos se pierda, como lo dice en el capítulo 17, excepto uno, dice el versículo, excepto uno, y el hijo de perdición, ese se perdió. ¿Pero por qué se pierde? Porque no era parte de aquellos que Dios había salvado, que Dios había predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces, hasta este punto podemos ver y identificar la obra que el Padre y el Hijo han hecho a favor de nosotros. Y no vemos nosotros ningún tipo de participación nuestra en todo esto. Nada hay de participación de nosotros en esto. Por el contrario, el Hijo ha tenido un gran trabajo y una gran responsabilidad de llegar al punto de dar su vida para salvar a nosotros, para salvar a los pecadores. Entonces, esto debe producir en nosotros como creyentes una confianza plena, sin dudas, sino confiar plenamente en la obra soberana que ellos han realizado.
Lo segundo que podemos ver, Dios el Padre, quien lo había designado para tener vida eterna, ha determinado también darles los medios por los cuales esta salvación está segura en cada uno de ellos. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con ellos, para con aquellos hombres que han sido confiados? Algo sencillo, pero también muy profundo: darles vida eterna. El propósito de Dios con aquellos hombres que sacó del mundo y los puso en las manos del Hijo era darles vida eterna. Pero vemos, hermanos, la magnitud, lo grande, lo perverso que es el pecado. Vemos todo el trabajo que ellos tuvieron que realizar para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros en nuestros días a favor de la obra que el Padre y el Hijo han hecho? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo es nuestra gratitud para con lo que ellos han hecho? Porque simplemente podemos reaccionar es con gratitud. No podemos pagarlo, no podemos hacer absolutamente nada o decir, bueno, no hagas esto o aquello por mí. Ya eso se hizo en beneficio de nosotros, ya está hecho. Por eso Él dijo, consumado es, ya está hecho la obra que el Padre me ha mandado hacer a este mundo. Ya todo está cumplido. Entonces, hay tres cosas las cuales el Padre muestra para que ellos confíen en lo que Él ha hecho. Y Juan 6:39 nos muestra una de ellas. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es una evidencia, esto es una garantía para nosotros, para fortalecer nuestra confianza, para fortalecer nuestra determinación en esta vida como creyentes, de que tenemos una gran garantía, no solo en el Padre, sino en el Hijo, porque Él dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si esto no anima a la vida del pecador, la vida del creyente, nada lo puede hacer. Es una garantía eterna de parte de ellos dos para nosotros. Nosotros estamos perdidos en nuestro estado natural, normal, estamos perdidos, pero Él promete esto a aquellos que están en sus manos. Él promete darles vida eterna en aquel día. En el día que usted parta de este mundo, usted estará con el Padre y el Hijo. Esa es una gran promesa, una promesa maravillosa, majestuosa para todo creyente. Otra cosa, incluye la esperanza de la resurrección de vida en aquel día final. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Continúa esa garantía, esa base sólida de una eternidad, de ser libres del juicio eterno. Todo esto, hermano, forma parte de la elección incondicional. Todo esto son beneficios que van a experimentar aquellas personas que Dios ha sacado del mundo, que Dios ha escogido de entre todos los pecadores. Hermano, pero es que sigo pensando que Dios es injusto, sigo pensando eso. No es fácil dejar de pensar de ese punto de vista, porque hay algo que siempre nos inculpa y es nuestro pecado, y eso nos hace dudar mucho de esa elección divina. Pero Dios es soberano, Dios tiene el control absoluto de todo, hermano, de todo. Nada que pasa en este mundo está fuera de el propósito de Dios y del estándar divino. Nada, tenga eso presente. Y es lo que el Hijo reitera una y otra vez.
esto que del Padre me ha dado no se perderá, nada se perderá. Seguimos viendo, incluye algo extraordinario y es estar con nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, en la oración que Él hace, Él pide que ellos estén allí. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso esto. Él pide que ese grupo de hombres, de personas que el Padre le ha dado a Él, estén con Él en su gloria, en su grandeza. Y si Él lo pide, ¿cómo no será así? Si Dios no miente, si Dios todo lo que dice lo cumple y lo hace. Entonces vemos cómo esto entra en favor o en función de nosotros cuando nosotros somos parte de esto, de que el Hijo le pide a su Padre que en aquel día estemos todos con Él en su gloria, en su grandeza, en su majestad, donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Pero esto no se obtiene con obras, no se obtiene con nada que podamos hacer en este mundo. El hipercalvinismo, ellos creen que Dios elige a las personas porque Dios sabe que se van a arrepentir, o porque de alguna manera Él ve el futuro y dice, bueno, fulano y fulano se arrepienten, bueno, ellos son elegidos. Pero en realidad Dios no trabaja de esa manera. Dios no obra así, al azar, porque el hombre, si Dios obrara de esa manera, entonces Dios tuviera muchas dificultades, porque el hombre es muy variante. El hombre hoy dice, sí, sigo a Cristo, pero cuando vienen los problemas, él dice, ya, esto es muy pesado, esto es muy difícil. Entonces, aunque el creyente también experimenta esto, pero el hombre entonces daría muchos dolores de cabeza a Dios, porque hoy sí quiero, mañana no quiero, pero Dios no trabaja de esa manera como estos hombres presentan esa doctrina. Dios los elige desde antes de la fundación del mundo. David, antes que David cometiera la serie de pecados que cometió, ya él había sido ungido, ya Dios lo había escogido. Entonces vemos que no es por lo que sea la persona, sino porque Dios simplemente ha decidido, tú vienes a mí. Y dice que los que oyen la voz de Dios siguen a Dios, porque Él mismo le ha dado la facultad de llegar al Padre. Dios también provee los medios para tener vida eterna. Son tres. El primero de ellos está en Juan 6:37 y dice: y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos cómo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, un ser sumamente importante, viene a este mundo a hacer la obra que el Padre le ha mandado hacer en favor de los hombres, en favor de aquellos perdidos, en favor de aquellos que estaban viviendo en delitos y pecados día tras día. Por eso vemos que Dios no es injusto en ese sentido, porque Él manda hacer una obra en favor de aquellos hombres. Dios no, bueno, tú tienes más pecados, tú tienes menos pecado. Él no trabaja de esa manera. Él manda a su Hijo a este mundo a hacer una obra en función de dichos hombres. Él quiere salvar a estos hombres. Dice el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos en Señor por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Si usted hoy en día busca constantemente a ese Dios Salvador, si usted busca de su palabra constantemente, si usted está allí siempre con fidelidad buscando a Dios con todo su corazón, es porque Dios ha hecho eso en su vida.
No es porque quizás le han dicho, le han inducido, es Dios que está haciendo esa obra en su corazón, esa obra en su vida. Por eso es cuando Pablo dice, nuestra naturaleza batalla contra nuestra alma. Nuestra alma está dispuesta a buscar la presencia de Dios porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Pero nuestros pecados, nuestra naturaleza caída se opone rotundamente a esto. Por eso Él dice y dijo, por eso he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre es el que dice, sigue. El Padre es el que te hace ese llamado. Así como sucedió con Zaqueo, así como sucedió con Mateo, cuando Dios le dijo, sígueme. Eso fue algo instantáneo, a seguir la voluntad del Padre, a buscar la forma de hacer la voluntad de Dios, porque Él es el que actúa en la persona. Él es el que actúa en el hombre. El hombre no hace nada bueno para que Dios le otorgue salvación. La segunda habilidad que Dios da para que nosotros seamos parte de esto está en el versículo 40 del capítulo 6 de Juan. Dice, y esta es la voluntad, algo similar, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Juan 10, 26 también nos muestra, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una persona que sigue la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es porque es de Él, es porque le pertenece, es porque ha sido escogida por Él. Pero aquellos que no la siguen no pertenecen al redil, no son de las ovejas de Él. Y la última, 8:47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Una persona que rechaza el Evangelio, que rechaza la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esa persona no le pertenece a Él. Esa persona no es de Él. ¿Por qué? Porque no es de sus ovejas, no le pertenece a Él. Entonces, eso sería otra característica acerca de aquellos que han sido escogidos y han sido predestinados. Quisiera leer algo del pastor John Piper acerca de la elección incondicional. Él dice, la elección de Dios es un acto incondicional de la gracia gratuita dada por medio de su Hijo antes del principio del mundo. Por este acto Dios escogió antes de la creación del mundo a aquellos que serían liberados de la esclavitud del pecado y llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora en Jesús. Eso lo dice el pastor John Piper acerca de la elección incondicional. Es una obra soberana de parte de Dios, de parte del Hijo, para librar a aquellas personas, para librarlos del pecado y que vayan en arrepentimiento y fe a su Hijo Jesucristo. De alguna manera allí radica toda la obra que ellos han hecho en beneficio de nosotros. Quisiera, hermanos, darles 3 resoluciones de este pasaje. La primera de ellas, debemos entender que nosotros no tenemos ninguna participación en la salvación. Debemos entender que no tenemos ninguna participación en la salvación. Ninguno de nosotros puede intervenir por más o menos en la salvación. No podemos hacer absolutamente nada. Es una obra soberana de parte de Dios. No podemos pensar como algunos hermanos pentecostales. Ellos dicen, bueno, he fallado mucho, voy a perder mi salvación. La salvación no está en nuestras manos. Nosotros no accedemos a ella para bien o para mal. Es imposible para nosotros. Solo el Padre y el Hijo
tienen esa autoridad allí. Lo segundo, si oímos la voz de Dios, no dudemos en seguirlo. Si nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios, nunca dudemos en seguir a ese Dios, porque Él está haciendo el llamado a nuestras vidas para ir a ser parte de esos hombres que serán y vivirán con Él eternamente y para siempre. La tercera, Dios nos garantiza la vida eterna. Dios nos garantiza la vida eterna. Si nuestro Dios nos ha tenido en este mundo durante 50 años, 60 años, 10 años, 5 años, Él es soberano en eso. Él es el que ha hecho estas cosas. Nosotros por sí mismos ni siquiera nos podemos sostener en este mundo. No lo podemos hacer. Es la soberanía de Dios la que sostiene a un hombre durante toda su vida en este mundo. Tenga mucha edad, tenga poca edad, todo está y radica en la soberanía de Dios. Dios es soberano enteramente en todo lo que Él ha hecho. Y nosotros, aunque algunos quizás no sean parte de esta elección incondicional de parte de Dios, de igual manera ellos disfrutan de esa soberanía de Dios, aunque no la puedan conocer, aunque no la puedan entender. Pero es necesario oír la voz de Dios, meditar en lo que Él dice, para poder ir comprendiendo a ese gran Dios y lo que Él tiene preparado. Para finalizar, en una conclusión, lo que Dios quiere para nosotros es que confiemos plenamente en Él, confiemos plenamente en su elección, en lo que Él ha hecho, pero esto debe humillar nuestra vida. Pensar en esto debe humillarnos, no debe endurecer nuestro corazón. Hay personas que se han endurecido por escuchar esta doctrina y decir Dios es injusto, porque no entienden esto. Entonces es necesario que nuestras vidas se humillen ante la soberanía de Dios y poder clamar a ese Dios para que Él o para que nosotros también podamos ser parte de eso si no lo somos. Solo Él sabe y solo Él puede hacer como Él quiere.